Y para ello le agradezco mucho que esté el día de hoy a la licenciada Norma Angélica Nila González, quien es la juez octavo civil del Partido Judicial de Tijuana. Juez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy amable. La juez es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene una amplia experiencia ya en el Poder Judicial, al cual ingresó en el año de 1994 como secretaria actuaria, y desde el 2011 a la fecha es la juez octavo civil aquí en la ciudad, muchos años ya en el Poder Judicial, licenciada, y una amplia experiencia en todos estos temas. Sí, es un trabajo cotidiano, es un tema pues muy importante. Desafortunadamente yo creo que tiene que ver mucho la situación económica y se ve reflejada en los juicios que nosotros tenemos allí con motivo de las garantías hipotecarias. Sí, tenemos bastante gente que acude con nosotros. Principalmente vamos a tocar algunos de los temas que en los contratos, principalmente de compraventa de vivienda, cómo se señalan diferentes formas de pago, que no necesariamente son los pesos. Ya veremos qué es lo que nos dice la ley y qué es lo que están resolviendo actualmente los tribunales en Baja California acerca de las UDIs, acerca de los salarios mínimos, acerca de la UMA, una nueva unidad de medida para este pago, y que por desgracia pues vemos que mucha gente pierde sus viviendas. Hay algún programa que vamos a comentar que el Infonavit tiene en estos momentos, pero importante referir como marco general el artículo 4 de la Constitución mexicana, que dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que para ello la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este fin. Y para ello se creó en 1971 el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit, que es el principal instrumento a través del cual el Estado mexicano hace vigente el artículo 4 constitucional, así como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, y entre ello está la alimentación y la vivienda. La vivienda se encuentra como un derecho humano vigente con la reforma al marco constitucional en nuestro país. Hoy en día la vivienda es uno de los derechos humanos principales. Y nos encontramos, juez, que pues cada vez son más los asuntos que llegan a los juzgados, en los cuales hay estos juicios especiales hipotecarios, y principalmente entiendo que el aspecto toral es la falta de pago, el impago. Sí, regularmente la demanda ahí es por falta de pago. Hay muchas causales que se pueden hacer valer para exigir el cumplimiento de la garantía hipotecaria. Sin embargo, en general sí los reclaman por la falta de pago oportuno en las amortizaciones que se pactan en los contratos. Desafortunadamente, sí, es la situación económica la que se ve reflejada en esta situación. Sí, y por ello, uno de los aspectos principales que nosotros mencionamos a quien se acerca a ayuda legal es que sean muy cuidadosos en los contratos que firman, en el clausulado de los mismos. Incluso hay personas que vienen con nosotros con sus proyectos o borradores de contrato, para nosotros al menos hacerles ver que están comprometiéndose en UMA, que se están comprometiendo en salarios mínimos, que se están comprometiendo, y decirles de qué se trata. ¿Sí? Ya hoy en día también por disposición legal se tiene que establecer en los estados de cuenta el CAT, que integra ya como que no solamente la tasa, sino algunos otros temas, ¿no? Los intereses que debe pagar, que sea el precio real de lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Sí, es importante al momento de celebrar el contrato especificar cómo van a pagar y que la parte compradora esté muy consciente de eso. Por ejemplo, en la cuestión de la UDI, pues es una unidad de medida que se previó como para ayudar al deudor de que no aumentara tanto su deuda, pero la verdad es que el UDI va aumentando constantemente, y al hacer la conversión a pesos sí sale pues más elevado que a lo mejor si se hubiera pactado en pesos moneda nacional, porque sabemos que está estable, por lo menos sabemos cuáles son los pesos. De otra manera, ellos pierden la noción de cómo va aumentando el UDI, y hacer la conversión sí sale un poquito elevado el precio del inmueble que compraron. Así es. Este es uno de los temas principales que les decimos: cuando vayan a firmar el contrato, revisarlo minuciosamente.
y donde venga la unidad de medida que se tenga, normalmente, como lo menciona la juez, o es UDIs, o es esta UMA, una unidad de medida que también se tiene, o veces salario mínimo, y para ello ya, como el salario mínimo aquí en la frontera también se duplicó, se generó esta unidad de medida. Sin embargo, hay que decirla que todas estas tienen un incremento que oscila en alrededor del 5% anual. Y cuando vienen con nosotros, pues nos sentamos, decimos, tráigase su estado de cuenta, revisarlo. Existe este aspecto que es importante, que dice el costo anual total, que es el CAT. Esta es una medida estandarizada del costo de un financiamiento y que incorpora todos los costos y gastos. ¿Sí? No es solamente la tasa de interés que nos van a cobrar por el crédito que nos dieron, sino ahí también vienen costos de administración, viene algunos aspectos si genera o no IVA en alguno de los rubros, viene también si hay un seguro o fianza por parte de la vivienda. Entonces, este CAT es importante porque va a ser el costo total. Algunas veces a nosotros nos dicen, tú vas a tener una tasa de un 10%, un 11%, pero la realidad es que el CAT, que ya contempla todos estos otros temas, igual nos lleva hasta un 17 o un 18. Incrementa mucho el costo total de lo que se les prestó en su momento, porque a lo mejor el crédito que se les otorga para la compra de una vivienda, que regularmente, o en la mayoría de los casos de los que llegan al juzgado o al tribunal, pueden ser de interés social inclusive, y son viviendas que a lo mejor tienen un costo real al momento de comprarla, de vamos a poner un precio de 300,000 pesos, pero con todos los intereses y los costos que se le van sumando, inclusive hasta gastos de administración, el precio real pues ya viene siendo a lo mejor hasta de 600, 700,000 pesos. Y esos son, como le llamamos o como lo sabemos de repente, las letras chiquitas que no leemos al momento de firmar el contrato. Y yo creo que eso es lo importante, estar consciente al momento de firmar ese documento. Así es. Y por ello, fíjense nada más lo que son las UDIs, que por fortuna ya la inmensa mayoría de los contratos ya no se están llevando a cabo en UDIs. Y este sería la recomendación principal que les hacemos, de preferencia cuando vayan a realizar un contrato de compraventa de un bien inmueble, que traten que sea en pesos. ¿Sí? Es decir, no en UMA, no en UDIs, no en veces salario mínimo, porque ahí hay un costo que todavía no lo vemos, pero que cada año se va a ir modificando. Con nosotros vienen y nos dicen, oiga, es que yo me prestaron $1,000,000 de pesos, hace 5 años he venido pagando todas mis mensualidades a tiempo y hoy debo 1,200,000. Exactamente. Y entonces cuando ya decimos, a ver, préstenos su estado de cuenta, revisamos el estado de cuenta, revisamos el contrato que firmó, y ahí es donde nos percatamos y le hacemos ver a la persona, oiga, es que usted está en salarios mínimos o está en UDIs. Y fíjense nada más, los últimos años, el incremento del UDI es aproximadamente un 5% anual, es decir, la deuda total se va a incrementar en un 5%. Y le sacamos la cuenta a grosso modo, en un ejemplo hipotético, de decir, le prestan $1,000,000 de pesos. Y cuando haga el corte al final del año, pues le va a incrementar un 5%, quiere decir que le van a incrementar 50,000 pesos. Y hay gente que nos dice, oiga, pero yo pago 5,000 al mes. Entonces esa persona pagó 60,000 pesos en el año y únicamente del incremento del UDI fueron 50,000, pero si además trae una tasa de un 10, un 12% anual, entonces apenas alcanzó a pagar los intereses. Nada más. Y todavía el costo del capital se incrementa al año. Sí, exactamente. Y esto sucede, juez, por el UDI, que va variando y que perdemos la noción de qué tanto está subiendo, porque eso el común de la gente no lo sabe. La ciudadanía es, aparte de todo el movimiento que se da en el banco para hacer los incrementos, pues no lo sabemos en general. Entonces perdemos la noción de cómo va aumentando nuestro crédito en un momento dado. Así es. Y lo mismo sucede con la UMA, ¿sí? Que ya se modificó en enero del 2016. Fíjense nada más, este año el INEGI estableció que el valor de la UMA es de 84.49 pesos, o sea, un 4.8% más que su valor de 2018, que fue 80.60. Entonces es casi lo mismo, un 5% de incremento. Si usted debe en UMA, en el 2019 debe una cantidad y en el 2020 va a ser otra, independientemente de que esté al corriente con los pagos mensuales. Sí.
¿sí? Entonces, esto es muy importante que la gente lo sepa, que lo considere, que revise al momento de firmar los contratos, porque también entendemos, juez, que los propios jueces revisan el tema de las tasas de interés. Y que independientemente de que hay algunas disposiciones plasmadas en los contratos, sabemos que ustedes después hacen consideraciones a la hora de resolver los asuntos. Sí, hay ya un criterio de la Corte donde establece pues la obligación y conforme a los derechos humanos para regular la tasa de interés cuando se considera o se ve, es evidente que es desproporcional en perjuicio del deudor. Entonces sí se puede hacer ahí la disminución de la tasa. El hecho de que se disminuya la tasa de interés no quiere decir que el contrato sea nulo o que por esa razón no vaya a pagar el crédito. El crédito sigue vigente, nada más se hace una reducción en algunos supuestos para la tasa de interés, se puede inclusive quedar hasta la tasa legal para beneficio del deudor. Sí. Y pero si es de oficio se puede de realizar. Oficio lo están haciendo, juez. Sí. Esto es importante, pero también, y hay que ser muy claros, estamos hablando cuando estas tasas son desproporcionadas, ¿sí? Que hablamos de un 4% mensual, ¿no? Hablamos de un 40, un 50% anualizado, pero cuando estamos hablando de una tasa del 10, del 12% anual, está dentro de los rangos del mercado, dentro de los parámetros, pero hay estas sobretasas que no nos percatamos. Por eso reiteramos ello, revisen muy bien, no se dejen llevar por el ánimo, como mucha gente nos dice, es que yo ya quería mi casa. Sí, ven que está el patrimonio y la oportunidad de obtener una vivienda y es muy... Pues sí, todo el mundo quisiéramos tener esa oportunidad, ¿verdad? El punto aquí es de que a lo mejor al momento de celebrar el contrato, que tengan asesoría, que lo revisen, para que todas esas cuestiones se las expliquen realmente y las comprendan, porque sí, muchos contratos se firman ante notario y el notario no se supone, sino que él les explica el contenido y los alcances del contrato, que ya después no pueden alegar de que no sabía o no le entendí, si se los explicaron, y en la escritura se plasma que se les explica, pero son detalles pequeños que a lo mejor en el momento de firmar los dejamos desapercibidos. Sí. Los dejamos de lado. Muy ciertos que los notarios les explican, pero hay un tema que tiene que ver con los números, que ahí esa es la parte que no les explican. Y es que a lo mejor no los entendemos, la cuestión de números no todos los entendemos, entonces pues pasamos de lado. Y además, porque yo pienso que al momento de contratar un crédito, lo último que pensamos es que voy a incurrir en mora, voy a dejar de pagar, ¿y qué va a pasar? Todos pensamos que voy a poder pagar mi crédito y nunca voy a estar en ese supuesto. Entonces eso yo creo que se toma como muy a la ligera. Tal vez ese es el punto, lo que yo pudiera apreciar. Que no pensamos, voy a quedar en mora y luego voy a pagar el doble o el triple. Sí. No es una visión al momento de firmar. Y yo creo que la clave, uno de los aspectos ahí más importantes, es que la gente desconoce este costo extra, que son estas unidades de valor. Porque a la persona cuando va a comprar le dicen, mire, esta vivienda cuesta $1,000,000, usted va a pagar aproximadamente 6,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales, usted tiene una tasa del 10% anual o del 12% anual, entonces con los intereses más el seguro, más el costo, más esto, usted va a pagar tanto y el crédito lo va a pagar en 30 años. Y eso es lo que les explican, y viene en el contrato. Sí. Lo único es que no les explican que su crédito está en UMA, y que la UMA va a tener un incremento año con año. Ajá. O que conforme al valor del salario. Así es. O que si está en UDIs, pues también va a sufrir un incremento año con año. Diario. Y que ese costo extra no viene incluido en el pago que hace mensualmente. Entonces es cuando vienen con nosotros y nos dicen, oye, yo he pagado puntual durante 5, 7, 8, 10 o 15 años y debo más dinero del que me prestaron. Sí, ahí también creo que es importante destacar que regularmente este tipo de contratos para la adquisición de viviendas son contratos complejos. ¿Por qué? Está establecido la compra-venta, que la celebró con una inmobiliaria, y está establecido un contrato de crédito, que es el que celebro o con el banco, o con Infonavit, o cualquier otro tipo de hipotecaria. Entonces, la hipotecaria o la persona que dio el crédito es la que cobra, y ya se queda aparte la vivienda.
porque la casa se pagó desde ese momento. Entonces es como que se confunde que estoy pagando mi casa, pero está pagando ya el crédito directamente a quien le otorgó el préstamo y no la casa, porque muchas veces, como decía usted, que tiene derecho a una vivienda digna. Sí es cierto, claro que sí, pero en un juicio hipotecario no se está juzgando si la vivienda está en buenas condiciones o si vale lo que le están cobrando, sino el crédito que le prestaron. Aquí estamos realmente ya no en un contrato de compra-venta, sino en un contrato de mutuo. Exacto, puede ser de mutuo, una apertura de crédito simple. Son dos cosas distintas y es donde se hace la confusión. Evidentemente está en garantía la casa, pero ya no podemos traer como excepción o como defensa que la casa no vale lo que se le dio, que estoy pagando más de lo que cuesta el inmueble. Sí, claro. Ajá. Y aquí estamos en diferentes supuestos, ¿no? Uno puede ser una compraventa con garantía hipotecaria y con un crédito directo con una inmobiliaria. Ajá. Y otro puede ser, el contrato de compraventa ya se celebró, viene un tercero que puede ser un banco, que puede ser el Infonavit, que puede ser alguna de estas empresas hipotecaria, que es quien pone el dinero, le paga a la inmobiliaria y después ya se queda con el crédito, a través de un mutuo o a través de una apertura de crédito. Estamos en diferentes supuestos, pero en todos al final, en caso de impago, llegamos al sumario. El inmueble, exactamente. Perdón, al especial hipotecario. Sí, al hipotecario, en general, ya sea sumario o especial hipotecario. O especial hipotecario. Así es, pues este es un tema importante, por eso reiteramos, cuidar mucho el contrato que vamos a firmar, que sepan los alcances, para que cuando lo firmen tengan la certeza de que están haciendo una buena adquisición y que realmente están incorporando un patrimonio al momento de comprar un bien inmueble. Vamos a ir a una pausa, abriremos los micrófonos 344-1030 y al 01800-263-1030. Regresamos en unos momentos. Ayuda legal. En un momento regresamos.
Todos los miércoles a las 10 de la noche damos la tercera llamada para conocer la información cultural y los espectáculos que acontecen en los recintos culturales de la región. Entrevistas con talentos, bailarines, actores, exposiciones, talleres, cortometrajes, reportajes y más es lo que se podrá disfrutar en el programa Tercera Llamada. Todo lo que acontece en el mundo de la cultura podrá disfrutarse en Tercera Llamada, todos los miércoles a las 10 de la noche a través del canal 87 de Easy. Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense lo que dice la doctrina acerca de la hipoteca. La hipoteca es una garantía real mediante la cual un deudor deja un bien, generalmente un inmueble, a quien le hace un préstamo el acreedor, y tiene tres aspectos torales: el capital, la cantidad de dinero que se prestó. Y en ocasiones nos confundimos, aquí lo comentábamos con la juez, que la gente confunde entre quien le vende la vivienda a quien le da el crédito. ¿Sí? En la inmensa mayoría de las ocasiones una inmobiliaria, una constructora hace la casa, pero ya es el Infonavit, una hipotecaria, un banco quien pone el dinero. Entonces ya la constructora se va a su casa, ya le pagaron, y realmente lo que nosotros nos quedamos es con una apertura de un crédito y con una deuda con un tercero, y dejamos nuestro bien inmueble en garantía de pago. Exactamente. Así es como normalmente funciona. Por eso luego tenemos confusión y decir, no, es que a mí fue la constructora fulanito de tal o esta, a mí me dijo esto y esto y esto, y realmente lo vamos a reiterar e insistimos en ello. Hay que cuidar mucho el contrato que firmamos, porque cuando ya tengamos un problema, pues tendremos que ir a ver qué fue lo que pactamos, ¿no? Pues, exactamente, revisar nuestro contrato. La máxima ley es el tema del contrato. La voluntad está expresa en el contrato, y ahí es donde tenemos que pues analizar si efectivamente se obligó o no a determinadas condiciones. Sí, porque platicamos también fuera del aire que revisar algunos contratos, cada banco, cada hipotecaria tiene su propio contrato, entonces es necesario revisarlo. Hay algunas defensas que se pueden hacer, que realmente no son muchas, toda vez que cuando hay un impago, pues es muy claro que no se ha pagado, se tiene que acreditar si se hizo el depósito o no se hizo el depósito. Algunas, como no me llegó al estado de cuenta y entonces pues yo no sabía cuánto debía y por ello es que no hice, lo mencionamos fuera del aire, como ya la mayoría de los créditos, pues ellos ahí señalan que incluso aún y cuando no haya estado de cuenta, que se vaya a pagar a un domicilio. Sí, regularmente establecen un domicilio de pago. En el supuesto de que no les llegue el estado de cuenta, como también se pacta regularmente en los contratos, es ir al domicilio que sea señalado y cumplir con la obligación. En el peor de los casos o en el extremo, sería recomendable tal vez que fueran y depositaran la cantidad a disposición de la parte acreedora y así poder liberarse de la obligación. Muy bien, déjenme comentarles también que a partir del día 6 de febrero de este año, con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Infonavit creó un programa que se llama de responsabilidad compartida para migrar los créditos hipotecarios de veces salarios mínimos a pesos. Y esto es súper importante, ya lo mencionamos hace un momento, como únicamente del 2018 al 2019, todos aquellos créditos que estaban en veces salario mínimo se incrementaron un 4.80 al año. Y por ello es que este programa lo que pretende es hacer quitas a los montos totales y también cambiar a pesos. Esto le conviene a la población en general. Nosotros lo recomendamos que cuando vayan a adquirir un crédito, pues busquen que sea en pesos. La realidad es que la mayoría de las hipotecarias pues no quieren, ¿no? Sí. Plasman ahí sus propias condiciones. Sí, regularmente son los bancos los que establecen el UDI o, por ejemplo, los contratos celebrados con el Infonavit, en términos generales los hacen con veces salarios mínimos o ahora con el UMA, ¿verdad? Que es lo nuevo, que es un poco más bajo que los salarios mínimos como se pactaba antes. Entonces es en beneficio de los deudores. Ahora, bueno, con esta propuesta que tenemos de
trasladar todas las deudas, a lo mejor sí sería en beneficio de todos los deudores de créditos hipotecarios con el Infonavit. Así es, no todos califican, aquí hay una serie de requisitos que hay que decirlo con mucha claridad para que nadie se sienta sorprendido con ello. Sí, y también eso, volvemos a lo mismo, ser muy cuidadoso al momento de revisar, porque por ejemplo ahorita está sucediendo mucho en la práctica de que llegan a los actuarios a notificar la demanda, es un emplazamiento, y esa es la respuesta de los deudores. Es que el presidente dijo que ya no nos van a cobrar. Entonces son cuestiones diferentes. Probablemente eso suceda en algún tiempo y ojalá que por ellos, pues en su beneficio, sí se logre. Pero mientras tanto el juicio está y pues hay que cumplir las reglas del procedimiento y hay que notificarlos y ellos tienen derecho a contestar y defenderse. Pero es una defensa que nos están argumentando mucho ahorita en la práctica. Y que no es una defensa jurídica. Que no es una defensa válida todavía porque no hay un decreto que establezca que ya todos los créditos se tienen o pagados o que ya se van a trasladar a tipo de forma de medida de la deuda. Sí, miren, déjenme decirles cuáles son los requisitos para acceder a este programa y poder cambiar su crédito hipotecario de veces salarios mínimos a pesos. Dice, contar con un crédito tradicional vigente en veces salario mínimo. Ganar hasta 4 salarios mínimos, ser mayor de 40 años, tener las últimas 24 mensualidades pagadas continuas, que tu crédito sea mínimo de 15 años y que debas 1.5 más de lo que te prestaron. Es decir, que ya tengas un crédito durante muchos años, que se ha venido incrementando en razón de las veces el salario mínimo, en razón de los montos. Entonces, este es un programa importante, relevante, pero dejarlo en claro que no aplica para todos los casos, que hay que revisarlo. Con mucho gusto nosotros en Ayuda Legal, a quien tenga dudas al respecto, lo podemos revisar, si califican para entrar en este programa. Y por otro lado, decirles, reiterarles, busquen que los contratos sean en pesos y que no sean en veces salario mínimo, porque esto lo único que va a llegar es a un incremento anualizado. Ahora bien, la hipoteca como tal, pues una vez que se genera el impago, pues obvio que el acreedor va a presentar el juicio. Tenemos opción, todos se van al juicio especial, hay algún esquema de sumario, cómo se presenta la demanda, cómo se lleva a cabo ya. Estamos en el supuesto de que se incumplió con el contrato, no se ha pagado, se generan más de 2, porque normalmente así se especifica, ¿no? Sí. 2 o más. También eso lo establecen en el convenio o en el contrato. ¿Cuáles son las causales para rescindir el contrato? Hay contratos que dicen a partir de que incurra en cualquiera de las obligaciones. Entiéndase eso, el pago de la amortización, inclusive hay otros que llegan al extremo de decir que deje de pagar el agua. Es muy importante también que en ocasiones se establece que el hecho de que den en arrendamiento la vivienda hipotecada también genera la rescisión del contrato, el pago del la falta de pago del impuesto predial. Son cuestiones que a lo mejor no son las más comunes, pero se establece una serie de causales. Entonces puede ser, dependiendo el contrato específico, inclusive por falta de pago de una mensualidad, que se reclame la rescisión del contrato. Una vez que en efecto alguna de estas causales se da, el acreedor tiene que presentar una demanda en un juzgado civil. En un juzgado civil de primera instancia. Su demanda puede ser, dependiendo la fecha de suscripción del contrato, si es anterior a la reforma del año 2000, puede ser sumario civil, y si es posterior a esta fecha se le llama especial hipotecario. Es muy parecido el trámite de los dos procedimientos. Pudiera ser un distingo muy sencillo. Antes de la reforma del 2000 se pegaba una cédula hipotecaria en los domicilios y entonces se le hacía saber al público en general que esa casa estaba hipotecada. A lo mejor pues es una forma de que se enteren y no se grave de nueva cuenta ese inmueble. Ahora se utiliza la inscripción en el registro público de una demanda en contra del deudor por falta de pago, en este caso, que estamos hablando concretamente. Pero los dos son juicios sumarios. Esto quiere decir, son con mucha celeridad. Esa es la base, el principio, por eso es sumario. Tiene términos muy cortos, se le emplaza
se le notifica al demandado que hay una demanda en su contra, estableciendo lo que se le reclama como el monto, el lugar donde tiene que comparecer, especificando pues el juzgado ante el cual debe de comparecer. Se le concede el término de 5 días hábiles para que pueda comparecer al juzgado y presentar su demanda. Nuestro código también establece una serie de excepciones que se pueden hacer valer. Es decir, el código limita las defensas para que comparezca a juicio y se limitan para el efecto también de salvaguardar pues los derechos del acreedor y su juicio no se le haga muy largo. Entonces se limita a determinadas excepciones, como por ejemplo puede ser la nulidad del contrato, que es una excepción muy socorrida, la falta de personalidad o legitimación. Puede también el demandado inclusive alegar que él no firmó el contrato o que no tenía capacidad para firmar el contrato. Son varias las excepciones, pero limitadas a que se puedan justificar o acreditar con documento. Ahora, juez, con su amplia experiencia que tiene, ¿no considera que la legislación en Baja California es muy favorable al acreedor? Al limitar las excepciones, porque en otras materias no limita las excepciones, en cambio aquí sí limita, los términos son cortos. Vemos a mucha gente que luego apenas le está notificando y, oye, espérame, porque ya se te está pasando el tiempo para contestar. Pues sí, pudiéramos pensar que son términos cortos, pero también debemos de partir de que es un juicio especial, que tiene una garantía. Eso nos hace pensar en principio que la única excepción válida que pudiera hacerse es la de pago. La de pago. Nada más. O sea, me acreditas que pagaste o no. Pagaste. Entonces aquí el punto es de que también no podemos al actor o al acreedor pues dejarle un juicio muy largo porque también él tiene ese beneficio en su entonces, vamos a ir a una pausa, continuamos con el tema de la hipoteca. Estamos con la juez octavo de lo civil, la licenciada Norma, a quien le agradecemos. Regresamos en unos momentos.
Ayuda Legal. Ya estamos de regreso. Esquema distinto. Tenemos en la línea a la señora Efigenia Aragón. Señora Aragón, a sus órdenes. Oh, mire, es que yo conozco una señora, pues no quiero dar todos sus datos porque no quiero represalias, que tiene 25 años en una casa y se le quemó la casa y ahora se quiere quedar con el terreno. ¿La casa de quién era, oiga? Ella la rentaba a otra persona. Ok. Y ahora se quiere quedar con la casa, con el terreno. Sí. Híjole, pues ¿qué le puedo decir, oiga? No sé cuáles sean las condiciones como para poderle dar alguna asesoría jurídica, saber si estaba con un contrato de arrendamiento, si le vendieron, no le vendieron, si hay la posibilidad de que... No, le vendieron, nomás rentaba. Sí, pues ahí tiene el dueño de la vivienda, pues por motivo de haber ya se extinguido, ya no hay casa, pues entonces dar por terminado el contrato y hacer un trámite jurídico. Recomiéndele al dueño de la propiedad pues que interponga algún recurso para poder recuperar su terreno. Ya la que se le quemó la casa trajo material para fincar, le trajo 2 patrullas, pero dice que tiene todos los derechos, que porque tiene 25 años. Sí. Mire, con nosotros con mucho gusto le ayudamos, señora Efigenia, para revisar el caso y asesorarlo. Lo que sí le puedo decir es que la prescripción no opera cuando se trata de alguien que está con un contrato de arrendamiento. Sí. Aunque tengas 20 años, 30 años, 40 años, el número de años que sea, no opera la prescripción porque esta tiene que ser a título de dueño y cuando se está en un contrato de arrendamiento, pues no estamos en esa hipótesis. Sí. Entonces, si con mucho gusto le dice al dueño de la vivienda que nosotros le asesoramos gratuitamente para que vea cuál es la forma legal. Dice ella que ya cuando tienen 5 años tienen derecho a pelear. ¿Es cierto eso? Lo que le comento hace un momento, que no opera la prescripción. Aquí en Baja California hay la figura de la prescripción y que habla de buena o mala fe, 5 o 10 años, pero eso es cuando usted compró un bien inmueble, cuando está a título de dueño, no cuando está en arrendamiento. Cuando está en arrendamiento, así tenga 50 años arrendando el bien inmueble, nunca se va a poder quedar con él. Le voy a dar un término muy coloquial. Qué ventajosa es muy ventajosa. Así es, señora Efigenia, por eso le digo que gracias. Al dueño le diga que con mucho gusto lo apoyamos en Ayuda Legal. No cuelgue, le van a dar los teléfonos de nosotros, ¿eh? Gracias por llamar. ¿Qué hay duda respecto a esto, no? Un tema de la prescripción también. Sí, pues es que todo lo relativo a la propiedad son temas importantes y como que aquí tenemos en nuestra ciudad mucha población flotante y llega y encuentra terrenos desocupados y entonces se quieren posesionar de ellos y adquirir la propiedad de alguna manera, ¿verdad? Y sí, es también muy recurrida la prescripción positiva, inclusive de mala fe. Que son de los asuntos que más tienen en los juzgados, pues. son muchos también los asuntos de prescripción. Entre prescripción y hipotecarios. Y especial hipotecario, tienen casi, ¿qué será? Un 80, un 90% de los asuntos. Sí, tal vez un 80%, sí. Pues es que la población aquí es flotante, entonces llegan y le venden y le traspasan la casa y se la donan y se la ceden, entonces todos quieren arreglar sus documentos para seguridad jurídica y son lo que más tenemos ahí. Operan a través de los juicios, en efecto. Sí. Hay algunos temas que considero que son importantes referir acerca de la hipoteca porque nos han preguntado. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos grabado el bien inmueble y el día de mañana hacemos ampliaciones, hay que decir que estos forman parte de la misma. ¿Sí? Porque hay gente que dice, oiga, espéreme, es que yo construí un cuarto, yo construí en la parte de atrás y eso lo hice yo, eso no estaba dentro de lo que dejé yo en la hipoteca y entonces eso me lo tienen que pagar y pues por desgracia lo que dice la legislación es que se tiene que incluir todas las mejoras. Sí, es una característica de la hipoteca porque es un gravamen real, incluye al inmueble como tal. Entonces no podemos separar o hacer distingos de qué era lo que yo compré o hasta dónde, salvo que se haya establecido una división de la hipoteca, entonces pudiera ser, pero de otra manera todo lo que se le vaya agregando forma parte del inmueble.
Sí, fíjense lo que dice el artículo 2763, dice la hipoteca se extiende aunque no se exprese a las accesiones naturales del bien hipotecado, a las mejores hechas por el propietario en los bienes grabados, a los objetos muebles incorporados permanentemente. Estamos hablando, por ejemplo, algún La tipo de... cocina integral, por ejemplo. La cocina integral, los baños, los pisos, o sea, todo lo que le hayamos puesto al bien inmueble, y a los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, como lo comenta la juez, es el bien inmueble, el terreno, da cuenta, todo lo que está adherido al terreno forma parte de la hipoteca. Sí. A menos que sea una traila que ustedes puedan decir, me la llevo. Sí, porque es un objeto... Porque es un objeto movible. Entonces, ¿sí? Si es un mueble precisamente, pues se puede sacar sin mayor problema, sin deterioro para el inmueble. Así es. O bien, que como vemos también que algunas gentes hacen, dicen, bueno, esto me lo llevo, si es factible, pero no si causan daños en los bienes inmuebles, porque ahí puede ser que el propio acreedor lo mencione dentro de la demanda, los daños que se ocasionan. Sí, se está deteriorando el inmueble o la garantía que se dio. Entonces ahí sí tendría otras consecuencias. Todo lo que esté adherido al inmueble no se debe de, o se debe considerar como parte de la garantía. Porque vienen algunas gentes y nos dicen, yo me voy a llevar mi cocina. Y se la llevan. Y se la llevan. Sí, nos ha tocado que se hacen lanzamientos donde pues llegan y ya la casa realmente está casi decimos en obra negra. Se llevan todo. Y yo puse mi cocina, yo me la llevo, Sí. ya van y la quitan, pero bueno, entenderlo que así es, forma parte del mismo, eso dice la legislación, todas las mejoras que se hayan hecho. Por eso reiteramos cuidar mucho desde el inicio de todo ello que está en los contratos que celebramos, revisarlos con cuidado, asesorarse adecuadamente, no precipitarse por decir voy a comprar un bien inmueble, voy a tener un patrimonio y entonces firmo lo que me pongan enfrente, porque las consecuencias las pueden ver el día de mañana, cuando ya entramos en los temas ya jurídicos, de interpretación de un contrato, de un juicio ante un tribunal, como es el caso de un juzgado civil. Sí, las consecuencias se ven hasta el momento del incumplimiento. Ahí, no, yo no sabía, dicen las personas. Desafortunadamente así se pacta y hay que también pues asumir las consecuencias del contrato que se firmó. Así es. Tenemos en la línea Octavio Montes. Octavio, a tus órdenes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado El Gorri. A tus órdenes, Octavio. Licenciada Anila, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta para la licenciada Anila. Mire, hace tiempo le hicieron a mi mamá un desalojo de su propiedad, siendo ella la propietaria. Utilizaron unos documentos falsos, un testamento que ya estaba dado de baja en Estados Unidos, y la persona esta contrató un licenciado que se hace con artimañas las cosas. Entonces hicieron el desalojo de mi mamá. Afortunadamente contratamos los servicios del licenciado Armando Tilano Peña e hicieron la reivindicación del inmueble. Mi mamá recuperó la propiedad. El fallo de la licenciada Anila fue a favor de mi mamá porque comprobó mi mamá que era la propietaria legítima. Pero el licenciado Eduardo Hernández Jiménez, que fue el que hizo toda esta tranza, se amparó y mandaron desde Mexicali la cancelación de la partida a nombre de mi mamá al registro público de la propiedad, que volviera a quedar a nombre de la anterior propietaria. ¿Qué se puede hacer en este caso, por favor? Porque mi mamá pues está pasando por una crisis de salud muy mal, y pues para estar pagando un juicio pues está muy pesadito ahorita. Pero si me puede orientar, por favor, se lo agradecería de todo corazón. Bueno, gracias por la pregunta, pero yo considero que no pudiera darte una respuesta si no tener el expediente máximo. Si está ahí en mi juzgado, yo lo que sí puedo hacer con muchísimo gusto es invitarlo a que pase a mi oficina, revisamos el expediente con detenimiento y pueda usted tener claro cuál es la situación que guarda el juicio. Y por otro lado, evidentemente en cuestiones procesales, pues yo no le pudiera, porque mi cargo no me lo permite, dar una orientación o decirle qué es lo que tiene que hacer. Definitivamente yo sí le tendría que decir que usted vaya con su abogado y él es el que le va a explicar cuáles son los pasos a seguir para resolver su problema. Pero por cuanto hace al expediente, si está en mi juzgado, con muchísimo gusto yo lo atiendo, y con el expediente en mano yo sí le pudiera a lo mejor explicar cuál es la situación
no decirle qué es lo que tiene que hacer, pero sí explicarle qué estado guarda el expediente. Con muchísimo gusto puede usted ir, o si está autorizado, y si no, su mamá, y yo la atiendo con todo gusto. Sí, Octavio, mira, en efecto... perfecto, muchas gracias. Sí. Octavio, con mucho gusto nosotros, ya sea que lo veas con tu abogado o nosotros, con mucho gusto te damos la asesoría jurídica gratuita. Revisarlo. Si comentas que hubo un amparo, recordemos que no es la última instancia la resolución de los tribunales locales, sino que se puede ir todavía a los tribunales federales. Y si hubo un amparo, pues hay que revisar si este amparo ya está firme, si se recurrió, si se fue a revisión del mismo, ¿sí? Tal vez haya algunos otros mecanismos jurídicos de defensa. Luego entonces, con mucho gusto podemos revisarlo, Octavio, si nos llamas, y ojalá estemos todavía en tiempo. Sí, Ustedes están en la calle 8, ¿verdad, licenciado? Así es, Octavio, si no cuelgues, ahorita entonces te damos el teléfono, hacemos una cita y con mucho gusto te vemos a ti, a tu mamá, y revisamos el caso, y cuenten con la asesoría jurídica gratuita. Ok, muchísimas gracias. Gracias por llamar, Octavio. Sí, es muy difícil dar una opinión sin tener el expediente en la mano, ¿verdad? Aquí tratamos de algún aspecto general, sí, porque en efecto luego son temas muy complejos, son temas que hay que revisarlo para poder... Pero por lo que alcanzó él a comentar, como que lo ganaron en primera instancia, recurrieron al amparo, revocaron, entiendo, la resolución, pero no sabemos qué más pasó. Sí, no solamente si revisando el expediente. No se fue a la revisión, y si ya fue definitivo o no fue definitivo. Hay que revisar el expediente. Así es. Pues aquí hay algunas preguntas que nos han hecho llegar, quienes nos ven y nos escuchan. Voy a tratar de ser muy breve, son varias de ellas. Dice, ¿puedo iniciar una demanda hipotecaria si la persona que me dejó en garantía su inmueble ya falleció? Sí, se puede demandar a la sucesión. A la sucesión. Exactamente. El patrimonio de esta persona debe estar representado precisamente por un albacea, y él es el que va a responder de las consecuencias del incumplimiento en todo caso. Acordémonos además de que, como se trata de un crédito hipotecario, es una garantía real que sigue al inmueble, no a la persona. Entonces, la garantía subsiste aun cuando haya fallecido el deudor. Entonces, lo que vamos a demandar es por el inmueble precisamente. Yo creo que también la pregunta debe venir en razón de que hay algunos créditos que tienen un seguro de vida. Sí. Principalmente Infonavit, creo que sí funciona. Infonavit, los bancos, las hipotecarias, regularmente sí, todos estos tipos de créditos hipotecarios tienen previsto la constitución de una garantía de un seguro de vida. Entonces ahí tal vez lo que primero se debe hacer es el deudor recurrir a reclamar ese seguro y evitar con eso la demanda, porque automáticamente la garantía hipotecaria se cubre con el seguro y ya no habría necesidad de recibir una demanda. Sí. Entonces, probablemente lo recomendable sería recurrir a reclamar o exigir que se haga pues válido ese seguro. Sí, son dos cosas distintas. Sí. Pero para quien nos hizo la pregunta, una cosa es si fallece la persona que tiene el crédito, subsiste la garantía hipotecaria. Sí. Y otra cosa es el seguro de vida que se pueda tener. Cuando se cobra el seguro de vida, pues de ahí se paga el crédito y entonces ya no hay deuda, pero no es automático. Es lo mismo que mencionamos hace un momento acerca del contrato de compraventa con la constructora y la apertura de crédito. Sí, este es otro contrato accesorio, entonces hay que hacerlo exigible, se cubre la deuda y ya no tenemos que esperar a que nos demanden. Automáticamente se libera el crédito. Y revisar que en efecto exista estos seguros de vida, que la mayoría de las hipotecarias lo hacen, y incluso son uno de los elementos de venta de las constructoras, decir, oye, hay un seguro en caso de que fallezcas, ya no se va, ya tu familia ya no va a tener que seguir pagando. Sí. Y ese es un instrumento de venta, por eso creo que surge la duda. Sí, ahí nada más la cuestión es de insistir, como usted lo dice, de que revisen que su seguro esté vigente y tener los números del seguro, cuál es la aseguradora que tenemos contratada y en un momento dado por lo exigir. Y volvamos de nuevo al contrato. Exactamente. Porque en el contrato ahí se va a especificar. ¿Sí? Existirá un seguro de vida del cual el propio, por eso hablamos del CAT, porque hay algunos gastos
extras, que ahí vienen también seguros y Sí. vienen fianzas, Sí. sí, el seguro de la propia vivienda, un seguro de vida, sí, hay algunos costos extras que precisamente son de ello, por eso revisar bien el contrato que firmemos, porque seguramente ahí va a estar establecido si en efecto hay este seguro y si con ello pues se va a cubrir el adeudo que se tiene, ¿no? Dice Sí. otra pregunta, juez, le traspasé mi casa a una persona, pero esta no está realizando los pagos de hipoteca. ¿Qué puedo hacer? Que también aquí nos surge mucho gente que viene con nosotros y nos dice, oye, me están requiriendo de pago, pero yo ya traspasé esa casa hace mucho tiempo, yo ya no vivo ahí, ya es un tercero, pero resulta que nunca hicieron el cambio pago. Ujú. en la hipotecaria y los Sí. requerimientos siguen enviándoselos. Sí, regularmente en los contratos, y volvemos a lo mismo, hay que revisarlos, se establece eso. Hay una prohibición por parte del acreedor de que dé en arrendamiento el inmueble. Es una, o puede ser en alguno de los contratos, la mayoría los prevé así, una causal de rescisión el que den en arrendamiento el inmueble objeto del del contrato de hipoteca. Entonces ahí, pues si no se hizo la cesión ante el acreedor o con la autorización de él, pues para el acreedor el deudor sigue siendo el titular del crédito porque él no tiene conocimiento de esa cesión que se hizo. Entonces, obviamente, para él van a ser los requerimientos. Así es. Entonces, aquí los aspectos, del aspecto más importante es que si van a hacer un traspaso, primero vayan con el acreedor, es decir, con la hipotecaria. ¿Sí? Si es un tema del Infonavit, pues vayan con el Infonavit. Si es Fobiste, con Fobiste, para que lo puedan hacer. Primero, verificar si lo pueden hacer. Exactamente. Y si lo pueden hacer, hacerlo frente a ellos. Sí, porque el que va a adquirir el crédito o a quien se lo vamos a traspasar, entiendo yo, debe de reunir los mismos requisitos que se le pidieron al deudor original para que le Ser puedan un sujeto de crédito. ser un sujeto de crédito. Así es. Entonces, si no cumple con tales requisitos, no lo van a aceptar la cesión de derechos que se pueda estar manejando entre ellos. Y lo que sucede es que muchas veces se hace en la práctica. Le dice, bueno, te cedo yo los derechos de mi casa, pero tú te encargas de pagarlo. Sí. Ahí te va, fírmame aquí y ya. Tú te encargas de pagar y nos damos la vuelta y nos vamos y no sabemos si esa persona pagó o no pagó y resulta que el crédito pues sigue estando a nombre de nosotros. Exactamente. El deudor seguimos siendo nosotros. Ante el acreedor, sí. Y tenemos que cuidar también porque luego está el buró de crédito, cuando ya nos mandan, nos demandan. Entonces Sí. cuidemos ese Sí, aspecto. sí, es muy importante que esta cesión de derechos se haga con la anuencia del acreedor para evitar esas consecuencias de que le sigan requiriendo en un momento dado. El crédito lo van a reclamar, la acreedora lo va a reclamar y específicamente a quien se obligó frente a ella. Entonces esos traspasos hacerlos formalmente, por escrito, ante el propio acreedor, es decir, la hipotecaria, el banco, el Infonavit, quien haya otorgado el crédito, para que le demos certeza y no nos veamos después en la incertidumbre de que no paga esta persona y nos están requiriendo a nosotros, ya nos enviaron al buró de crédito Sí. y ya nos están demandando a nosotros porque nosotros somos los que tenemos la El apertura titular, el titular del crédito. El crédito lo Ujú. abrimos nosotros. Sí. Pues juez, muchos temas por Sí, comentar. sí, Se nos sí. terminó el tiempo, se fue muy rápido, Sí, pero muy rápido. quiero agradecerle mucho el que haya estado aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación, muy amable, mucho gusto. Muchas Gracias. Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana. Ya sabe que en Ayuda Legal estamos al servicio de la comunidad. Su servidor Luis Javier Algorri. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.